Continuando nuestras reacciones después de haber visto una web muy funable, hermano. Si no me cierran el canal es porque no me ve suficiente gente. Pero bueno, esto es 10 trampas más terroríficas y brutales en la guerra de Vietnam. Por Armapedia. Siempre fue no Armapedia y Der Standard. Oh, no, era Der Auslander. Que hacen muy buenos videos bélicos. Estoy seguro que toda esta weá me la van a desmonetizar porque es de alguna película. Caminar con miedo. Sentir que la muerte se esconde tras cada paso. Imagina tener que mirar hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba en busca de anticipar cualquier peligro, pero sabiendo que tarde o temprano puede ser tu turno. Imagina caer en un pozo repleto de serpientes venenosas o ver que una bola gigante con picos afilados se acerca a ti a gran velocidad. Bueno, eso es parte de lo que los soldados estadounidenses y sus aliados debieron vivir durante la guerra de Vietnam. Si bien la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos nunca estuvo puesta en duda, el Vietcong sabía moverse. Norvietnamita encontró una Ellos conocían su ambiente y supieron aprovecharlo. terrorífica forma de hacerle frente a sus enemigos que no solo funcionó como táctica bélica, sino que también logró inducir un miedo enorme en los estadounidenses. Guerra psicológica en su estado más natural. Las trampas del Vietcong han pasado a la historia por su eficacia y brutalidad. Estas fueron las formas que encontró la guerrilla vietnamita para ralentizar, disuadir o incluso dar de baja a los soldados enemigos que se adentraban en la selva en las famosas misiones de Search and Destroy. El Vietcong sabía que no tenían oportunidad de ganar la guerra utilizando tácticas militares tradicionales, por lo que recurrieron a una lucha de guerrilla, plagando las selvas de trampas para mermar lentamente al enemigo física y mentalmente. Para eso usaron todo lo que tenían a su alcance, literalmente todo. Estas son 10 de las más temibles y brutales trampas usadas por el Vietcong. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Tiene un buen logo Armapedia, pero demasiados detalles como para que se entienda desde lejos. ¿Cuántas bajas militares estadounidenses provocaron las trampas y booby traps colocadas por el Vietcong? A. 1.245 bajas. B. 6.404 bajas. C. 15.674 bajas. O D. 7.967 bajas. Estoy entre B y D. Al final de este video. Yo creo que D. Número 1. Estaca Spungy. Desde el principio del enfrentamiento se hizo evidente que el Vietcong no contaba con la cantidad de armas o tecnología armamentística que sí tenían sus enemigos, por lo que utilizaban todo lo que pudieran transformar en un arma, y nada fue más utilizado con este fin que el bambú. Las estacas Spungy fueron solo una de las trampas que crearon con esta planta, pero es probablemente la más recordada de toda Además la guerra, que como en 5 días crece. Más de un 2% de todas las heridas de los soldados estadounidenses durante el conflicto. Esta trampa consistía en un pozo que podía ser de diferente profundidad, repleto de palos de bambú afilados y camuflados por hojas, ramas, barro y muchas otras cosas. Los soldados enemigos caían sorpresivamente en el mismo mientras patrullaban la selva y repentinamente quedaban empalados. Esto no siempre resultaba en una herida de muerte, pero era extremadamente dolorosa y lograba frenar a todo el pelotón que debía buscar la forma de retirar a su compañero del pozo sin generarle más dolor. Y eso no es todo, sino que los bambús muchas veces estaban untados con orina y heces de animales infección y generan amputación. Generalmente lo manchaban con caca. Así no solo es una herida, es una herida que se infectara horrible. Por eso habían tanto amputado en la guerra. Efectiva. Era fácil de hacer y perfecta para la frondosa selva vietnamita. Al mismo tiempo, al estar hecha de bambú, era imposible de detectar con tecnología, por lo que todo se reducía a la suerte. Los soldados estadounidenses sabían que cada paso que daban era una decisión de vida o muerte. Número 2. Látigo de bambú. Como su nombre lo indica, esta era otra de las mortales trampas que usaba el bambú como materia prima. En este caso se usaban el bambú crece muy rápido, con pinchos y púas en un extremo. Estas eran estiradas hacia atrás de forma arqueada, generando una enorme tensión. Por último, se ataban las varas con cables que las mantenía tensadas. Cuando un soldado enemigo pasaba caminando por allí y pateaba uno de esos cables, este liberaba la vara que, tal como un latigazo y a la velocidad de un relámpago, se dirigía directamente hacia él para sellar su destino.
Esta era otra trampa perfecta para el bosque, hecha de un modo fácil y efectivo. Era simple de preparar y de ocultar, pero extremadamente efectiva. Además, el efecto creado por la tensión causaba un impacto mucho más fuerte que la estaca punji, por lo que las púas afiladas solían generar un daño mayor. Por otro lado, este daño no se daba en las piernas generalmente, en el abdomen, el torso o el rostro del soldado enemigo, aumentando mucho las posibilidades de que las heridas resultaran mortales. ¡Qué tu madre! Número 3. La masa. La masa fue llamada por muchos veteranos de Vietnam como la peor trampa a la que se enfrentaron debido a su letalidad y violencia. Esta también funcionaba con un cable en el piso que activaba el arma principal, pero en este caso se trataba de una bola de metal o madera Cuervo con lentes repleta de dice, picos y lo más afilados. sorprendente, Al ser activada la muchas trampa, de esta esas bola de trampas ya eran 60 usadas antes de la centímetros y guerra. casi 20 Digamos que kilogramos caía había a toda velocidad muchos balanceándose tigres por desde la un zona. árbol, liquidando a todo aquel que se encontrara en su camino. Esta trampa no solo era mortal por su peso y por sus afiladas extremidades, sino porque sus dimensiones la hacían capaz de herir a más de un soldado al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, el impacto directo de esta trampa era significaba muerte. una baja instantánea. Su colocación podía ser realizada por un soldado del Viet Cong, incluso en numerosas ocasiones. Como ya vimos, la muerte podía venir desde absolutamente cualquier lado en la selva vietnamita. En el caso de la masa, esta venía desde el cielo y era una muerte dolorosa y asegurada. Número Cuervo 4. con lentes Trampa dice, para tigres. el diablo. Uf. La trampa para tigres, aunque algo parecida a los picos punji, es diferente y posiblemente una de las peores de esta lista. Esta trampa fue utilizada originalmente para capturar animales como tigres, de ahí su nombre, pero luego fue utilizada para terminar con la vida de soldados estadounidenses. Esta consistía en una tabla que giraba sobre su propio eje, pero estaba camuflada para ser parecida al suelo de la selva vietnamita. Tenía aproximadamente 1,5 metros de profundidad y en el fondo picos metálicos o de bambú colocados estratégicamente para que en cuanto cayera el soldado todo su peso hiciera que se quedara clavado en los picos. Como podrás imaginar, quien caía aquí era prácticamente sellar su destino, pues tomaba mucho tiempo sacarlo de ahí. Igualmente, cuando los soldados caminaban cerca unos de otros, era fácil que la trampa para tigres se cobrara la vida de más de un soldado. Terrible, hermano, esta weá. Pienso en todos los buenos que Trampas de lograron sobrevivir a cartuchos. todas estas mierdas y quedaron También amputados. conocidas como sacadedos, esta trampa se basaba en cartuchos de armas pequeñas como balas que se colocaban dentro de un tubo de bambú y sobre un clavo. Estas estaban camufladas en el suelo con la punta de la bala ligeramente sobresaliendo y resultaban muy difíciles de detectar sin un detector de metales, ya que su tamaño era mínimo. Cuando eran pisadas, la presión ejercida sobre la bala la hacía caer sobre el clavo, encendiendo el fulminante del proyectil y explotando repentinamente en el pie del malafortunado soldado. La bala salía disparada para arriba, muchas veces desde la planta del pie, por lo que era probable que avanzara hacia el cuerpo del soldado. Básicamente, era como recibir una bala desde el piso. La herida podía ser de mayor o menor gravedad dependiendo del tamaño del proyectil. Los proyectiles de tamaño pequeño podían ser suficientes para dejar a los hombres discapacitados de por vida, pero los cartuchos más grandes podían resultar mortales. El Viet Cong solía colocar muchas de estas trampas juntas, a poca distancia, de forma que cuando un soldado pisara una, sus compañeros pudieran pisar las cercanas cuando se dirigían a ayudar al primer herido, causando una verdadera masacre. De la misma forma, estas trampas de cartucho eran útiles tácticamente porque podían darle la ubicación del pelotón estadounidense a los soldados del Viet Cong cercanos. Número 6. Trampas de granadas. Los cartuchos A ver, eran el ¿qué tal único las tipo de trampas de herramienta granada? armamentística que los norvietnamitas usaban en sus trampas. Muchas de estas se hacían con granadas también. Estas podían utilizarse de forma simple, atando una cuerda a una estaca clavada en el suelo y del otro lado el seguro de la granada, de forma de que cuando un soldado enemigo tropezara con la cuerda, detonaría la granada. ¡Che, Esto tu se hacía madre! mucho dentro de túneles donde la visibilidad no era tan alta y una explosión podía llevar a un derrumbe que causara más bajas. La trampa de este tipo más famosa era la conocida granada dentro de lata. En este caso, los pasadores de la granada ya habían sido extraídos. Luego se le colocaba en una lata con la palanca de seguridad pulsada y se ataba el otro extremo con un cable. Cuando un soldado activaba el cable trampa, la granada salía de la lata, soltando las palancas de seguridad y haciéndola estallar. El Viet Cong muchas veces dejaba preparadas estas trampas cuando sabía que perderían una posición, para que estas fueran activadas en el momento en la que los estadounidenses revisaran sus suministros. ¿Tiene sentido? Lo bueno es Número bueno. 7. Minas.
Por un lado, las fuerzas norvietnamitas recibían armas y explosivos como minas de parte de China y de la Unión Soviética. Además, Cuervo con contaban lentes con minas dice, francesas esta que habían BEA quedado es como si Snyder hiciera una versión retorcida de Mi Pobre Angelito. No, es como si mi pobre angelito tuviera consecuencias reales de todo lo que hizo. la Primera Guerra Indochina. Por otro lado, el Vietcong reciclaba y reutilizaba todo lo que podía. Si estos encontraban una mina estadounidense, no la destruían, sino que la desenterraban cuidadosamente y la colocaban en otro lugar para sorprender a sus enemigos. Una de las minas antipersona más utilizadas era la M14, cuyo infame apodo era Toe Poppers, cuya traducción más exacta podía ser destructora de pies, e irónicamente estas pertenecieron a los soldados estadounidenses. Sin embargo, se cobraron muchas vidas de ellos mismos. Estas eran extremadamente difíciles de detectar a simple vista, porque estaban cubiertas completamente de barro o hierbas y eran colocadas en lugares estratégicos en busca de hacerle el mayor daño posible al desafortunado soldado que la activara y a todo su pelotón. Número 8. Trampas de bandera. Conforme avanzó la guerra, el Vietcong fue conociendo mejor las costumbres de sus enemigos. No, y en los fueron muchas cagando. ocasiones adaptaron sus trampas a estas. Una de las primeras cosas que los soldados de Estados Unidos hacían al capturar un territorio o campamento contrario era bajar la bandera enemiga, ya sea como trofeo de guerra o para avisar a pelotones aliados que esa zona había sido obtenida. Sabiendo esto, el Vietcong comenzó a colocar cargas explosivas en los mástiles y en las mismas banderas, esto para que estallaran cuando se intentaba bajarlas. Y eso no es todo, sino que solían colocar también una carga secundaria retardada para que explotara cuando los soldados se apresuraban a ayudar a sus compañeros. ¡Hijos de puta! Esto se hacía también en objetos de importancia militar como suministros, mapas o documentación, y también en cualquier cosa que pudiera ser considerado como un trofeo de guerra por los estadounidenses. A base de accidentes y desgracias, los soldados occidentales aprendieron que debían ser muy cuidadosos al ocupar una base enemiga, porque seguramente había trampas por doquier. La wea horrible. Cuervo con lentes dice, yo creo que Kevin MC Callister tenía un abuelo vietnamita o algo así. Llevaba el sadismo en la sangre, el pendejo retorcido. Ese pendejo rompió más leyes de guerra que los nazis. Sí, weón, la cagó. Weón, hacer que tocaran cosas al rojo vivo. Hijo de perra. Como puedes ver, el Vietcong era bastante sofisticado con sus trampas. No eran recursos bárbaros, sino que una pensada y efectiva estrategia de guerra que fue increíblemente exitosa en causar bajas y temor en una fuerza muy superior militarmente. Las trampas funcionaron de una manera tan eficaz que los norvietnamitas comenzaron a apuntar a objetivos más grandes. La milicia estadounidense solía utilizar helicópteros Bell UH-1 Iroquois, también conocidos como Huey, para introducir tropas en la batalla, por lo que el Vietcong desarrolló contramedidas para destruir estas aeronaves. El Vietcong estudió los lugares que elegían los estadounidenses para aterrizar y comenzaron a colocar estas armas en los árboles o entre ramas a gran altura, de forma que estallaran en el momento del aterrizaje. Aún se desconoce cuántos helicópteros fueron efectivamente destruidos de esta forma, pero este método sí sirvió para desalentar los aterrizajes en la selva, dejando aún más aislados e indefensos a los soldados estadounidenses. ¿Recuerdas la pregunta del principio que decía sí, cuántas bajas militares estadounidenses provocaron las trampas y booby traps colocadas por el Vietcong? Yo dije que la D. 1.245 bajas. B o D. 6.404 bajas. C. 15.674 bajas. O D. 7.967 bajas. Bueno, la respuesta correcta es B. 6.404 bajas. Tomando en cuenta el número de bajas oficial de militares estadounidenses en Vietnam del fichero de datos de análisis de bajas de la defensa DCAS y sabiendo que un 11% correspondieron a trampas, podemos concluir que el número más acertado de bajas por esta fue de 6.404. Además, un 15% de los militares estadounidenses heridos también fue por las trampas del Vietcong, lo cual es impresionante. Espera, me disocié. Número 10. Pozos No, de serpiente. me disocié. Defensa de bajas. Bueno, la respuesta correcta es B. 6.404 Ah, ya estaba por ahí. bajas. Tomando en cuenta el número de bajas oficial de militares estadounidenses en Vietnam del fichero de datos de análisis de bajas de la defensa DCAS y sabiendo que un 11% correspondieron a trampas, podemos concluir que el número más acertado de bajas por esta fue de 6.404. Yo estaba entre eso, entre 6.000 y 7.000. De los militares estadounidenses heridos también fue por las trampas del Vietcong, lo cual es impresionante. Número 10. Pozos de serpientes. Probablemente no exista otra trampa del Vietcong más horrorífica y cruel que los pozos de serpientes.
Como su nombre lo indica, estos eran pozos ocultos en el bosque, pero en vez de estar plagados de estacas, estaban llenos de serpientes venenosas. Estas trampas se usaban tanto en medio de la selva como en los túneles e incluso en los campamentos enemigos. El Vietcong usaba distintos tipos de serpientes. Las más comunes eran las víboras de bambú, que eran serpientes venenosas comunes. Luego de una mordedura, la carne de la zona afectada se necrosaba, se hinchaba y un dolor La wea insoportable terriblemente aparecía. dolorosa. Sin embargo, esa no era la peor especie, sino que la más infame era la Krait malaya. El veneno de la serpiente malaya es neurotóxico y por lo tanto afecta el sistema nervioso de la víctima. Una cantidad determinada de veneno de una serpiente Krait resulta más letal que la misma cantidad proveniente de una cobra, por lo que es especialmente peligrosa. Sin dudas, no puedo imaginar nada peor que ir por la selva en medio de una sangrienta guerra y de repente caer en un pozo repleto de serpientes venenosas. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál de estas trampas te pareció más letal? Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia. Cuervo con y lentes te dice, deseo asiático ve el animal culiao cuyo veneno que derrite las excelente tripas día. y te hace vomitar sangre. Lico lico. Uy, con arrocito y un poquito de aceite picante. Qué turbulencia. No, pero Armapedia no decepciona. Vietnamitas culiao Cuervo con bélico. lentes dice, lico lico. Lico, lico. Trabaja. No duerma. Trabaja. No delita la tripa. Trabaja.